Saludos, formas de vida. Me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de su saga del ácido post-apocalíptico. El día de hoy, en este programa, vamos a analizar las cuestiones de la mente. Y se preguntarán por qué esta introducción tan extraña. Pues sí, vamos a analizar algo de las cuestiones de la mente, cuestiones psicológicas. Es una frase que usamos muy recurrentemente en los videos de mi canal y pues me refiero nada más y nada menos que al pensamiento crítico. Es algo que se usa mucho, hay veces inclusive con desconocimiento de qué es lo que en realidad significan estas dos palabras, que es el pensamiento crítico. Para tener una idea más clara de lo que estamos hablando, pues demos una pequeña y una especie de definición de lo que es un concepto tan subjetivo como sería el pensamiento crítico. Podríamos decir pues que es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, lo que sea que estemos tratando, e intentar esclarecer la veracidad de dichos datos. Y por medio de esto, alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. ¿Qué es lo que queremos decir con esta definición? Que pues primero que nada es necesario tomar con un cierto escepticismo cualquier dato, cualquier información que llegue a nosotros por cualquier vía. Entonces, esto es lo que nos va a ir encaminando y nos va a llevar a determinar la verdad de las cosas con pues la veracidad de que en verdad sí nos estamos dando las vueltas, pero ¿es algo real o es algo ficticio lo que nos están contando, lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando, sea cual sea el origen de esta información? Para poder llegar a tener un pensamiento crítico eficaz, podríamos irnos guiando por unos ciertos parámetros que nos van a ayudar muchísimo a concretar este ejercicio mental del pensamiento crítico. Podríamos hablar, por ejemplo, de analizar los razonamientos empleados para explicar una información. Tenemos que ser bastante incisivos, pues, y ir desmenuzando poco a poco los argumentos que nos van dando sobre cierto tema que estemos tratando. Por ejemplo, ahorita en este momento hay una noticia muy difundida, me imagino que estarán un poco al tanto, de avistamientos de ovnis a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del orbe, que pues con ovnis nos referimos a las siglas exactamente, que es objeto volador no identificado. No estamos diciendo extraterrestres, estamos hablando de ovnis, que es un objeto volador que no se lo puede identificar, que no está más o menos clasificado en las aeronaves que pues actualmente tienen las naciones del planeta. Entonces, pues nosotros debemos ser muy escépticos, muy críticos con respecto a estas informaciones, porque hay demasiado sensacionalismo alrededor de todo esto, pues. Incluso se ha llegado a decir que es una cortina de humo que ha extendido el gobierno de los Estados Unidos para tapar un hecho, eso sí, gravísimo y real, que es el derrame de químicos tóxicos más o menos en la población de Ohio, pues que esto sí tiene repercusiones, muy graves sobre la población y sobre el medio ambiente, y hay ciertas teorías que hablan pues que se trató de encubrir esta noticia muy grave con esto del avistamiento y derribo, porque han derribado los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana
han derribado algún número de estos ovnis, de estos objetos voladores no identificados. Entonces ahí podemos empezar a hacer el ejercicio mental del pensamiento crítico, de analizar estos razonamientos, de analizar los argumentos que nos ha dado incluso los portavoces del gobierno norteamericano con respecto a estas aeronaves no identificadas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tratar de determinar qué es real, qué es falso y por qué se han emitido estas declaraciones y estos argumentos. Otro ejercicio válido para el pensamiento crítico sería dudar de los dogmas que nos rodean, de todos los dogmas por los que todo mundo nos trata de controlar, inclusive con la religión, con los pensamientos de masas, con las tendencias. Entonces, dudar de los dogmas hasta que nosotros mismos le demos la veracidad después de haber hecho un análisis. No aceptar ciegamente lo que las otras personas o instituciones nos digan. Entonces, pues eso es parte fundamental, es una piedra angular del pensamiento crítico, pues de no aceptar sin dudar cualquier argumento por descabellado que sea ¿no? También nos podemos valer y muchísimo del escepticismo, que es pues un complemento de lo de no aceptar ciegamente lo que nos dicen, de siempre dudar y siempre buscar una explicación distinta a lo que nos están diciendo, contrastando y comprobando esta información, contrastando con otras fuentes, con otras personas que puedan darnos una información semejante sobre el mismo hecho y comprobando estos datos. Afortunadamente ahora en la era de la información, como yo he dicho en videos pasados, nuestros teléfonos inteligentes no solo sirven para revisar redes sociales, sino para tener un acceso ilimitado a la información y al conocimiento. Entonces tenemos nosotros la capacidad de averiguar y de contrastar la información en la palma de nuestras manos. Salud por el conocimiento. Entonces, en estos pilares nosotros podemos basar el ejercicio del pensamiento crítico y empezar a dejar de ser cautos o crédulos también, ¿no? El pensamiento crítico también podría basarse en ciertas capacidades de nuestra mente, que sería una de ellas la capacidad de reflexión, analizar los datos y los argumentos en términos abstractos, abstraer también un poco nuestra mente, tener una óptica un poco más alejada y analizar desde una perspectiva distinta lo que alguien nos esté contando o nos esté diciendo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder planear a un nivel superficial y profundo también a la vez sobre tal o cual hecho de la realidad. También sería muy adecuado tener una flexibilidad del pensamiento, aceptar que existen otras alternativas diferentes a las propuestas, aceptar que puede existir otra explicación de lo que nos estamos enterando y no necesariamente las que nos han dado las religiones o en sí la población en general. Hay que ser muy críticos, ¿no? También la lógica, que nos va a ayudar muchísimo, un pensamiento frío, calculador y lógico para la detección de sesgos de información. Esto quiere decir detectar que una información esté viciada por alguna oscura intención, por algún subterfugio que alguien tal vez nos quiera engañar o nos quiera dar información a medias para llevarnos al campo que a esta persona le interesa, ¿no? Entonces ahí nos va a ayudar muchísimo la lógica para visualizar la lógica o la falta de lógica que puede tener un argumento o un relato o una historia. Ahí nosotros vamos a ver, como se dice comúnmente, de qué pata cojea
lo que me están contando, lo que me están diciendo o lo que me están tratando de convencer. Ahí vamos a tener una herramienta muy importante. Hay algo que se conoce como la teoría de la mente. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarlo un poco detenidamente. Quiere decir que todas las afirmaciones que existen aquí en nuestra realidad, en nuestro planeta, son elaboradas por nuestros iguales, por otros humanos, basándose en lo que ellos consideran correcto. Este conocimiento puede estar sesgado, puede estar viciado a propósito incluso, si se busca con la transmisión de este conocimiento un objetivo específico. Quiere decir pues que esto más o menos es lo que comúnmente se le conoce como el lavado de cerebro, que te dan datos, te dan información que va a beneficiar a cierto grupo o que va a beneficiar a ciertos individuos para que tú aceptes su versión por sobre la de los otros, que incluso la de las otras personas podría ser la real. Yo sé que a veces esto suena como un galimatías, como un trabalenguas extraño, pero esta es la teoría de la mente. O sea, ¿qué debemos empezar nosotros a sacar en claro de esto? Que todas las afirmaciones son elaboradas por personas iguales a nosotros, que pueden tener intereses en un determinado aspecto. Entonces, que a ellos les interesa que con la información que nos proporcionan, llevarnos a cierto punto o llevarnos a lo que ellos están tratando de alimentar. Esto sucede, por ejemplo, con las sectas religiosas. La religión entra mucho en esto porque pues es un conjunto de argumentos que no tienen lógica, que son dogmas, que no admiten la discusión o el escepticismo. Entonces, pues estas personas, los supuestos pastores o guías de estas religiones o de estas sectas, les interesa muchísimo dar solo cierto grado de información para ir aumentando su número de personas, que en la mayoría de casos significa mayores rentas para el grupo o para la religión. Lamentablemente, esto es una gran verdad. También debemos tener muy entrenada nuestra capacidad de dudar de las cosas, dudar incluso de todo, porque de esta forma vamos a lograr inferir en cuál es la verdad de tal o cual historia, de tal o cual relato, ¿no? Pero bueno, también estas dudas se deben circunscribir a lo razonable, porque de lo contrario estaríamos dudando absolutamente de todo y jamás podríamos llegar a una conclusión veraz. Digamos, en cuestiones científicas, en astrofísica, ¿no? Nosotros, claro, podemos dudar, tal o cual cuerpo celeste en verdad tiene estas dimensiones o tiene estas propiedades. Entonces, si nos basamos en los datos obtenidos por el método científico, nos basamos en las observaciones y en la experimentación de las personas entrenadas para eso, pues yo creo que ahí sería muy ilógico dudar de todos los argumentos que estas personas nos den, porque a la final a ellos no les interesa, no van a obtener ningún beneficio en que tú creas o no sus argumentos, porque simplemente han sido comprobadas basándose nuevamente, repito, en el método científico. Así es que también debemos pues saber aplicar estas herramientas, por ejemplo la capacidad de la duda. Y otra cosa sería pues la motivación y la curiosidad que nosotros mismos debemos tener, debemos entrenar nuestra mente para esto. Para dudar de algo, para dudar de alguna cosa, ese algo debe ser de gran utilidad para nosotros. Debe ser algo significativo para nosotros, para nuestra mente o para nuestra curiosidad. De esta manera, al estar nosotros interesados en este asunto,
vamos a intentar buscar una solución veraz y justificable, ¿no? Entonces, si en nosotros, digamos, a mí me interesa mucho la historia, me interesa mucho conocer los datos y los argumentos sobre la Segunda Guerra Mundial. Les voy a poner un ejemplo, es un tema que a mí me apasiona mucho, me llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo dudo de ciertos datos, qué sé yo, voy a dudar de la maldad del Partido Nacional Socialista en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pues voy a decir, en verdad ellos tuvieron esa capacidad, ese deseo de acabar con una raza, de desaparecer del planeta a un grupo específico de personas. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a remitir a los datos de historiadores, a los libros que cubren este campo específico de la historia de nuestra civilización y me voy a enterar, voy a aprender. Entonces, de esa manera yo podré deducir qué es verdad, qué no es verdad. Es una suerte y también es una desgracia que vivamos en la era de la comunicación porque pues al tener acceso tan fácil a todo tipo de información, de igual forma es muy fácil que caigamos en falacias. Una falacia es un argumento irreal sobre un tema o sobre una persona y que pues puede estar tan bien argumentado que en muchos casos nosotros vamos a pensar, esto es verdad, yo he estado engañado. Un ejemplo clarísimo les pondría en esto, el terraplanismo. Para el que no esté muy al tanto de esto, pues es el hecho increíble en este grado de civilización, en este grado de avance de la cultura que tenemos. Es increíble que haya personas que afirmen, que estén convencidas que la Tierra es plana. Es indignante inclusive escuchar estos argumentos, pues que hayamos vuelto al oscurantismo, hayamos vuelto, a pesar de toda la información y datos científicos contrastados y comprobados a los que podemos tener acceso, que haya un grupo cada vez más numeroso de personas que hablan y dicen pues que estamos equivocados, estamos engañados, que la Tierra es plana. Vuelven al modelo geocentrista, que significa que antiguamente se pensaba que la Tierra era el centro, no solo del sistema solar, sino del universo, y que todo lo demás giraba alrededor de nuestro planeta Tierra. Imagínense, tremendo despropósito. Pero hay gente en la actualidad, hay grupos de personas, los terraplanistas, que afirman totalmente convencidos que la Tierra es plana y que la información de que la Tierra es esférica, que gira alrededor del Sol, en el modelo heliocentrista, que es el actual y es el correcto, que todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol, pero solo nuestros planetas. Ni siquiera la galaxia, nuestro sistema solar, está ubicado en uno de los brazos exteriores de la galaxia. Ni siquiera estamos cerca del centro galáctico. Estamos como en los suburbios de la galaxia. Entonces imagínense pensar que todo el universo gira alrededor de la Tierra. Pero esta gente, estos grupos, están totalmente convencidos y convencen a otras personas dando argumentos aparentemente sólidos y lógicos, que pues mucha gente que no tenga una suficiente información van a caer en este engaño y van a seguir ciegamente a este movimiento. Entonces, eso es lo que aquí en este canal, en el Ácido Apocalíptico, nosotros queremos fomentar, que es el pensamiento crítico, el escepticismo, la duda, y no aceptar ciegamente lo que otras personas hablen. De igual forma, ustedes, todo lo que yo les estoy manifestando, vayan, investiguen y comprueben. Y pues van a sacar sus propias conclusiones, que yo no soy el dueño de la verdad, pero me acerco mucho. Entonces,
Queridos amigos, queridas formas de vida, esa ha sido la aportación que hemos hecho por la semana de hoy. Fue un tema extraño, raro, un poco incomprensible, y podrían decirlo algunos, pero es necesario que empecemos a expandir los límites de nuestra mente y pues aprendamos, pero de fuentes reales. De aquí nos estaremos viendo con un tema, espero, semejante la próxima semana. No olviden que todos los martes a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, publicamos un nuevo video. Formen parte de nuestra comunidad del ácido apocalíptico, suscribiéndose, comentando, dejando un me gusta y compartiendo estos videos. Compartamos el conocimiento, que es importante, y esa es una manera en la que ustedes apoyan muchísimo al crecimiento y difusión de este canal. De igual forma les recuerdo que Tenebris, mi libro, está ya próximamente, dentro de 1 o 2 semanas saldrá ya a la venta y les informaremos pues adecuadamente cómo lo van a poder adquirir para que pasen un buen rato con una buena lectura. El enlace a la página web de mi libro y a mis redes sociales está en la descripción del video. Así es que pues eso ha sido todo lo que hemos podido contar por esta semana, mis queridas formas de vida. Nos estaremos viendo dentro de 7 días. Adiós.